La historia del nacimiento de Argentina es, la verdad, un verdadero torbellino. Pensemos que en menos de 60 años pasó de ser un rincón bastante olvidado del Imperio Español a convertirse en una nación independiente, pero desgarrada por una guerra civil. En este análisis vamos a meternos de lleno en esos momentos clave, esos puntos de inflexión que definieron un camino vertiginoso y que forjaron a sangre y fuego una identidad completamente nueva en el sur del continente. Pero, a ver, más allá de las fechas y las batallas, la pregunta que nos va a guiar es otra. ¿Cómo nace realmente una nación? ¿Qué tiene que pasar para que un montón de provincias, lejanas unas de otras, decidan que tienen un destino en común? Como vamos a ver, el caso argentino nos muestra que ese camino está lleno de conflictos, de ideas totalmente opuestas y de decisiones tomadas al límite. Para entender bien todo este proceso, lo dividimos en 5 etapas que son cruciales. Vamos a arrancar con el ocaso del poder español. Veremos cuál fue la chispa que encendió la revolución. Después, el nacimiento formal del país, la brutal guerra civil entre unitarios y federales, y finalmente, la unificación. Bueno, empecemos este viaje. Nuestro punto de partida es el final del siglo XVIII. Si uno mira el mapa de esa época, el Imperio Español parece inmenso, sólido, ¿no? Pero si nos acercamos un poco, sobre todo en sus territorios más al sur, ya empezamos a ver las primeras grietas. Esa lealtad a un rey que estaba lejísimos empezaba, de a poco, a debilitarse. En el centro de esta historia está, claro, el virreinato del Río de la Plata. Con las reformas de los Borbones, España intentó centralizar más el control. ¿Y cuál fue el resultado? Que los criollos, o sea, los americanos de ascendencia española, que eran la élite económica y cultural de acá, quedaron afuera de los altos cargos. Se sentían dueños de la tierra, pero en la práctica los trataban como ciudadanos de segunda. Ese resentimiento fue la primera semilla de lo que vendría después. Todo ese descontento era como un campo seco esperando una chispa. Y lo más curioso es que esa chispa no llegó desde adentro, sino desde Europa. 2 eventos internacionales iban a sacudir todo el tablero político y a demostrarles a los criollos que la oportunidad de tomar el control estaba, por primera vez, al alcance de la mano. Lo que de verdad impresiona de este periodo es la velocidad con la que pasó todo. Primero, entre 1806 y 1807, los ingleses invaden Buenos Aires. ¿Y quiénes los expulsan? Las milicias locales, no el ejército del rey. Esto fue una revelación. Podían defenderse solos. Inmediatamente después, Napoleón invade España y encarcela al rey. De repente, el poder imperial se había esfumado. El mensaje para los criollos era doble y contundente. España ni puede defenderlos, ni tiene un gobierno legítimo al que obedecer. La hora de la revolución, sin duda, había sonado. Con un rey prisionero y un imperio a la deriva, el centro de gravedad político se trasladó de repente a Buenos Aires. Lo que pasa a continuación es una semana que va a cambiar la historia del continente para siempre. Es el momento en que un grupo de criollos decide dar un paso al frente, tomar el poder y marcar un punto de no retorno. Imaginen la tensión en Buenos Aires en mayo de 1810. Llega el rumor y después la confirmación. La última junta que gobernaba en nombre del rey en España cayó. Se convoca un cabildo abierto, una asamblea de vecinos para debatir una pregunta explosiva. ¿Y ahora quién manda? La presión popular obliga a que se destituya al virrey y, el 25 de mayo, se forma la primera junta. Ojo, todavía no era una declaración de independencia, pero en la práctica la revolución ya había comenzado. La primera junta gobernaba, pero la guerra contra los ejércitos leales al rey era brutal y se extendía por todo el territorio. Después de 6 años de una lucha muy incierta, los líderes revolucionarios entendieron que necesitaban dar un paso definitivo, no solo para ganar la guerra, sino para ser reconocidos por otras naciones. Era hora de romper las cadenas de manera formal. Y ese paso se da en 1816. Un congreso reunido en Tucumán proclama finalmente la independencia de las, a partir de ese momento llamadas, Provincias Unidas del Río de la Plata. El vínculo con la corona española se había roto para siempre, pero una pregunta fundamental quedaba en el aire. ¿Qué tipo de nación se iba a construir ahora? La respuesta a esa pregunta no iba a ser nada fácil.
De hecho, desataría casi 40 años de guerra civil. La lucha ya no era contra un enemigo de afuera, sino que ahora era interna. Esta comparación resume a la perfección el conflicto que iba a definir las siguientes décadas. Por un lado estaban los unitarios, principalmente desde Buenos Aires, que querían un gobierno centralizado que controlara el puerto, la aduana, todo. Por otro, los federales, liderados por los caudillos de las provincias, que exigían autonomía y un reparto más justo de la riqueza. Era una lucha por el poder, por supuesto, pero también por dos modelos de país que eran completamente opuestos. Y esta lucha no fue para nada breve. Miren esta línea de tiempo. Un primer intento de constitución centralista fracasa rotundamente. En 1820, las provincias derrotan al gobierno central. Esto le abre la puerta a la era de Rosas, un caudillo federal que paradójicamente gobernó con un poder casi absoluto desde Buenos Aires durante más de 20 años, manteniendo una unidad muy frágil, pero a la fuerza. Su caída en 1852 marcaría el principio del fin de la Guerra Civil. La caída de Rosas en el 52 abre la puerta al capítulo final de esta historia. Después de décadas de guerra, el país estaba exhausto. La pregunta ya no era si debían unirse o no, sino cómo y sobre todo a qué precio. El camino hacia la unificación definitiva estaba por comenzar. El primer gran paso fue la Constitución de 1853. Por primera vez, se establecía en papel un modelo de país que intentaba equilibrar el poder central con las autonomías provinciales, adoptando una forma de gobierno republicana y federal. Con esta ley fundamental, el nombre que antes era solo una idea, Argentina, empezaba a representar a un país. Pero bueno, el papel no fue suficiente para sanar las heridas. Buenos Aires, la provincia más rica y poderosa, rechazó la Constitución y se separó del resto del país, que formó la Confederación Argentina. La unidad real solo llegaría después de una última batalla. En 1861, en Pavón, el ejército de Buenos Aires, liderado por Bartolomé Mitre, derrota a la Confederación. La unificación se sella, pero no por un acuerdo, sino por la imposición militar del bando más fuerte. La victoria de Pavón consolidó finalmente la nación bajo la hegemonía de Buenos Aires. Por fin, los tres pilares estaban en su sitio. Una constitución federal que se modificó para satisfacer a Buenos Aires, un territorio unificado y un gobierno nacional fuerte. El larguísimo y sangriento proceso de forjar una nación había concluido. Después de más de medio siglo de guerras, revoluciones y conflictos internos, Argentina finalmente era un país unificado. Pero la pregunta que queda flotando es si con la unificación se alcanzó la estabilidad. Como la historia que siguió demostraría, la tarea pendiente de encontrar un equilibrio duradero seguiría marcando el destino del país durante mucho, mucho tiempo.